Hola amigos, ahora vamos a explicar qué en realidad nos dice el nivel de glucosa en la sangre, que es en condiciones normales de 70 miligramos por decilitro de sangre hasta 140 miligramos por decilitro de sangre. Y esta glucosa fluctuará todo el tiempo en nuestra sangre. Este nivel no es estático, eso quiere decir que la glucosa, tu sangre está constantemente fluctuando, y muchos lo han podido constatar al medirse, al pincharse un dedo y medirse la glucosa y medirse nuevamente en el mismo dedo después de un segundo, y han podido verificar que el nivel de glucosa de estas dos tomas ha diferido mucho, no era el mismo. De la misma manera, una persona que se pincha un dedo y al mismo tiempo se pincha el otro va a tener resultados diferentes. Y es porque la glucosa constantemente está fluctuando, y también en los diferentes órganos que tenemos el nivel de glucosa va a cambiar. O sea, lo que te dicen que tienes un nivel de glucosa cuando te pinchas el dedo, tienes que entender que es solamente una indicación de que en ese momento y en ese lugar que te pinchas tienes este nivel de glucosa, lo que no significa que lo tengas en todo el cuerpo, pero es una indicación. Entonces, ¿qué son estos 70 miligramos por decilitro de sangre o 140 miligramos por decilitro de sangre? Sí. Para entender mejor, transformamos estos miligramos por decilitro a gramos por litro, vamos a tener una idea mucho más entendible. Entonces, cuando hacemos este cálculo, vamos a saber que 70 miligramos por decilitro es igual a 0.7 gramos por litro. De la misma manera, 140 miligramos por decilitro es igual a 1.4 gramos por litro. Ahora es importante saber que una persona promedio tiene entre 4.5 litros de sangre a 6 litros de sangre. Si hacemos el cálculo y decimos que la persona tiene 5 litros de sangre, entonces vamos a decir que en el nivel más bajo, esta sangre en todo su cuerpo tendrá 3.5 gramos de glucosa, fluctuando todo el tiempo. Y máximo, según estos rangos, tendrá 7 gramos de glucosa fluctuando en la sangre. Pero ¿qué son 3.5 gramos de glucosa o 4 gramos de glucosa fluctuando en la sangre y 7 gramos? La cantidad de glucosa es prácticamente de una cucharillita al ras. Y la cantidad máxima es una cucharillita bien llena. Eso es lo que necesitamos de glucosa todo el tiempo fluctuando en nuestro organismo. Tenemos que entender que la glucosa es supremamente importante para nuestro organismo. Es la fuente de energía más rápida que tenemos. Claro está que tenemos también una fuente casi inagotable de energía, que son las grasas, pero son de un poquito más difícil de acceso. Entonces, la glucosa es la energía rápida, y esta glucosa llegará a las células y se transformará en la energía que utilizan las células, que se llama el ATP, el trifosfato de adenosina. El cuerpo es sabio, el organismo es sabio, como se dice. Entonces, para tener a la mano todo el tiempo glucosa, el organismo ha creado un mecanismo de almacenamiento que se llama el glucógeno, que se almacena en el hígado, el glucógeno hepático. Y este glucógeno hepático tiene un volumen de 150 gramos de glucógeno o de glucosa almacenado. Claro está que también tenemos glucosa almacenada en forma de glucógeno en los músculos, pero estos se utilizan cuando nos movemos. El glucógeno en el hígado se utiliza para ser disparado al torrente sanguíneo y alimentar a todas nuestras células. Este mecanismo es supremamente importante porque el cuerpo tiene de todas maneras que mantener ese glucógeno prácticamente lleno. Y para esto el cuerpo también ha creado otro mecanismo, y es el mecanismo de la gluconeogénesis, crear su propia glucosa a partir de sustratos como el glicerol, que proviene de las grasas, el lactato,
y por supuesto, en último caso, los aminoácidos. Entonces, estos componentes se transforman en el hígado bajo el proceso de la gluconeogénesis en glucosa, que irá primordialmente a rellenar los depósitos de glucógeno, y también por supuesto irá al torrente sanguíneo a dar energía a nuestra célula. Y este glucógeno hepático que tenemos, los 140 o 150 gramos de glucógeno que tenemos en el hígado, pueden durar hasta 48 horas. Eso quiere decir que si uno está en reposo y no come prácticamente nada, ese depósito se disminuirá en 48 horas, tal vez hasta en 72 horas. Si es que tienes una actividad alta, entonces el tiempo se acortará. Un maratonista utilizará ese glucógeno en muy poco tiempo, a él le durará tal vez 12 horas. Pero es importante entender que a medida que se está utilizando este glucógeno, se está llenando el glucógeno a partir de la gluconeogénesis. El cuerpo necesita todo el tiempo de esa glucosa, por eso la produce por sí mismo. Y en realidad no se necesita comer carbohidratos para dotar a tu cuerpo de energía, porque esa energía la puedes crear tú solo. Pero ¿qué pasa si es que todo el tiempo estás comiendo carbohidratos? O sea, tus células se llenan, digamos, con esa cucharillita de azúcar que está fluctuando todo el tiempo. Pero tú le estás dotando a tu cuerpo no solamente de una cucharillita, le estás dotando de una gran cantidad de glucosa. Los depósitos de glucógeno están llenos y lo único que hace esa glucosa que comes, esas azúcares que comes, se convierten en grasa, porque la grasa también es un tipo de energía que se va a almacenar para ser utilizada a largo plazo. Para tener una idea, una tortilla de maíz de 30 gramos, por ahí decirlo, tiene prácticamente 13 gramos de carbohidratos, y los carbohidratos en forma de glucosa, 13 gramos de glucosa, una tortilla de maíz. Y hemos dicho que nuestro cuerpo necesita todo el tiempo 3.5 a 4 gramos de glucosa, pero le estamos dotando con solamente una tortilla de 13 gramos de glucosa, lo que quiere decir que le estamos dando 3 veces más de azúcar que la que necesita. Y nosotros no nos comemos una tortilla, ¿no es cierto? Otro ejemplo puede ser el ejemplo del pan. En un pan de 100 gramos, 50 gramos son glucosa, y esa glucosa entrará a tu cuerpo. 50. ¿Qué significa esto? Que le estamos dando más o menos 12 veces la cantidad de glucosa que necesita tu cuerpo. O sea, cuando lo comes, eso no lo va a utilizar por completo y se va a ir a depositarse para convertirse en grasa. De la misma manera, si te comes 100 gramos de frijoles, estás dotando a tu cuerpo de 23 gramos de carbohidratos en forma de glucosa. Sacando los carbohidratos que son las fibras y todo lo demás, podemos hacer en esos 100 gramos de frijoles, estás poniendo 4.4 cucharillitas de azúcar. Y nosotros en el almuerzo no comemos solamente los frijoles, sino comemos frijoles con arroz. Algunos le aumentan algún pan. En el desayuno no solamente se come el pan, sino se come tal vez un jugo, se comen, digamos, otro tipo de alimentos. Y como tú puedes ver, estás dotando a tu cuerpo, a tu organismo, de mucha glucosa que en realidad no la utiliza. Y este exceso de carbohidratos te va a llevar a la obesidad, pero también te va a llevar a poner en riesgo de tener resistencia a la insulina. Y con la resistencia a la insulina, tú vas a correr el riesgo de tener todas las enfermedades metabólicas que hoy aquejan a toda la humanidad. Entonces es importante entender esto, saber que cuando hablamos de una alimentación baja en carbohidratos, estamos hablando de un nivel de carbohidratos que nuestro cuerpo lo pueda aceptar y que pueda ser beneficioso para nuestro organismo. Pero si aumentamos y exageramos con esta cantidad de carbohidratos, no va a ser nada saludable.
Ahora tenemos que saber que los frijoles, el pan, las tortillas son conformadas por moléculas de glucosa. Y la glucosa se utiliza en nuestras células, la utilizan como forma de energía para producir ATP. Pero también el excedente se deposita en forma de grasas. Pero la fructosa que proviene de las frutas y la miel de abejas, y en este momento está en todos los jugos y todos los alimentos procesados, no se requiere como energía, como fuente de energía, sino que lo único que va a hacer es ser almacenada en el hígado y en el cuerpo como grasas para crear una fuente de energía a largo plazo. Espero que esta información les sirva para comprender por qué es importante la reducción del consumo de carbohidratos en nuestra alimentación. Hasta luego.